la patria y de Dios vamos a abrir la sesión. Eso está de más, no está en el reglamento. Dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido el siguiente documento. Comunicación de los directivos docentes de Valparaíso, señoras Alejandra Paredes y Carlos González, ante el cual insisten en relación a un proyecto de carrera directiva docente, ya que a pesar de haberse reunido con distintos actores del espectro político y educativo a nivel nacional, no han tenido una respuesta clara sobre la forma en que se solucionará el vacío que dejó la ley de carrera docente, la cual a la fecha ha menoscabado los directivos docentes y técnicos pedagógicos en términos remuneracionales y laborales. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias. Varios. No hay varios. Esta sesión ha sido citada con objeto de tratar el proyecto de ley que introduce diversas modificaciones a la normativa educacional en primer trámite constitucional de urgencia calificada de discusión inmediata. Boletín 11471-04. Está presente la señora subsecretaria de Educación, señorita Valentina Quiroga. Muy bienvenida. Don Andrés Palma, secretario ejecutivo de la Reforma Educacional. El coordinador regional de la División Jurídica, don Alfredo Romero. ¿Está? Don Alfredo. La abogada de la División Jurídica, señora Carla Rivera. De la Agencia de Calidad de Educación, los señores José Manuel Astorga y Rocío Mendoza. No están. El jefe de comunicaciones de la subsecretaria, señora Claudia Farfán. El presidente nacional de la Federación de Instituciones de Educación Particular, FIDE, don Guido Crino Tazara, acompañado del abogado don Rodrigo Díaz Ahumada. Muy bienvenidos. Le daremos la palabra en el momento oportuno. También hemos invitado a la Confederación Religiosos de Chile, Conferre. Asiste en su representación el abogado don Cristian Dockendorf. Usted habla ya, perfecto. Bien, ofrecemos la palabra entonces a la señora subsecretaria. Señorita subsecretaria. Presidente, muy buenas tardes. Saludarlo a usted, a los diputados, diputadas presentes. Tenemos preparada una presentación que de alguna manera plantea, ¿cierto? ¿Lo puedo poner en modo presentación? ¿Cómo? Sí, se puede. A ver, no veo acá. Andrés, ¿puedes ver tú ahí? Ahí está, ya. No sé si hay copia, presidente, ¿sí? Ya, en las carpetas. Entonces, presidente, bueno, el Ejecutivo en esta oportunidad viene a presentar un proyecto de ley misceláneo que modifica principalmente el texto de la Ley de Inclusión para efectos de poder mejorar y facilitar la implementación de esa norma que este Congreso ya aprobara hace un par de años atrás. En el entendido también, presidente, que el Ejecutivo siempre ha manifestado su voluntad y esa ha sido la disposición y esta, bueno, es demostración de aquello, de que hemos estado en permanente preocupación de la implementación y también monitoreo de cómo esta ley va avanzando y en la medida en la que a veces surgen situaciones, ¿cierto?, que no que o no se tenían previstas o situaciones cierto que a veces no se cumplieron ciertos supuestos, entonces obviamente el Ejecutivo de alguna manera presenta en esta oportunidad modificaciones, presidente, para poder ajustar a lo que en su momento este Congreso también legisló, de tal manera que eso pueda materializarse. Vamos a hacer, presidente, una presentación dividida en dos. Voy a partir yo presentando en términos generales y después Andrés va a entrar un poco más en detalle de lo que son los artículos del proyecto. ¿Cuáles son las principales ideas de esta iniciativa, presidente? Bueno, como ya decía, es realizar adecuaciones a las normas introducidas en la Ley de Inclusión Escolar con los siguientes objetivos. El primero que... Ministro, buenas tardes. Le damos la bienvenida al señor ministro, secretario general de la Presidencia. El primero, presidente, es... bueno, ajustar el valor comprometido durante la discusión de la ley, el valor de los arriendos. No olvidemos que durante la discusión de esta normativa, presidente, el compromiso del Ejecutivo fue ajustar los valores, cierto, tanto de arriendos como de compra posteriormente de los inmuebles a los valores
comerciales, y efectivamente hemos hecho ciertos análisis que hoy día nos permiten plantear que los valores que están contemplados en la ley, en algunos casos, en la mayoría de los casos sí están ajustados a lo que la ley contempla, pero en algunos casos efectivamente esos valores quedan cortos, de tal manera poder respetar este principio, y por lo tanto el Ejecutivo propone poder dar un mecanismo para poder ajustarse a ese compromiso. En segundo término, bueno, facilitar el proceso de autocompra sin intermediación bancaria. Recordemos, presidente, que los establecimientos, para poder comprar el inmueble, pueden hacerlo a través de dos vías. Uno, a través de un crédito bancario, que quizás es como lo que más se discutió en su momento y quizás el mecanismo más conocido, pero también existe un proceso de autocompra que consiste en que la sociedad original le vende a la nueva sociedad directamente, sin intermediar un banco, el inmueble, y esto se paga contra una cierta cantidad de cuotas, ¿cierto? Que se pactan en ese proceso. La ley establece cuáles son las características de esas cuotas, y efectivamente, producto de la nueva información que hoy día tenemos, vemos que en algunos casos esas restricciones hacían finalmente que no se cumpliera el compromiso de que efectivamente se pagara el valor que correspondía del inmueble, porque las restricciones de alguna manera hacían que finalmente, con la cantidad de cuota y los montos acordados, la transacción finalmente no pudiera llegar a efectivamente acercarse al valor comercial. Entonces, a eso nos referimos con facilitar el proceso de autocompra, de tal manera que, además, desde el punto de vista de la política, nos parece que es importante también incentivar que este mecanismo exista. O sea, por algo el legislador, ¿cierto?, pusimos este mecanismo, y efectivamente en algunos territorios este mecanismo prácticamente no era una alternativa producto de estas restricciones. Entonces, de esta manera se abre esta alternativa que nos parece también como ministerio interesante promover, para que no sea todo a través solamente de operación bancaria. Lo otro, presidente, es excluir el sistema de admisión escolar a los establecimientos que impartan exclusivamente educación de párvulos en los niveles de kinder y prekinder. Esto, presidente, y ahí, bueno, Andrés va a presentar un poco más adelante de cuántos establecimientos estamos hablando, para asimilarlo en general a lo que ya habíamos hecho con las escuelas especiales, y es principalmente para evitar que las familias tengan que en un periodo inferior a 2 años tener que hacer 2 veces el procedimiento en el sistema de admisión, y por lo tanto que en general tratar de que las familias lo hagan solamente una vez, salvo que sean establecimientos que quizás no tengan la continuidad educativa completa. O sea, hay básicas y medias por separado. Pero no se, en nuestra opinión no se justifica hacerlo tan inmediatamente cuando los niñitos, ¿cierto?, están recién, o estudiantes están recién partiendo, hacerlo tan seguido. Lo otro, presidente, es que, resolver una situación causada, que la verdad es que eso fue producto de la realidad también con la que nos encontramos. Andrés va a explicar un poco mejor eso. Pero habían ciertas personas jurídicas que al momento de fallecer una persona, que nos ocurrió un caso, la personalidad jurídica como que desapareció con la persona, porque la persona era la personalidad jurídica, y eso no le dio continuidad al establecimiento, y obviamente generó un problema. Entonces, la idea es poder resolver aquello. Y lo último también, presidente, en este primer gran idea, es poder establecer algunas condiciones para que el Ministerio pueda administrar de mejor manera el momento de la fecha llegado el 31 de diciembre, y de tal manera poder tener algunas facultades que nos permitan poder administrar con mayor facilidad ese momento. Lo vamos a explicar a continuación. Lo que pasa es que la ley establece que el 31 de diciembre, quizás me aprovecho de adelantar, que el 31 de diciembre, ¿cierto?, la fecha, esa es la fecha límite para poder traspasarse a hacer sin fines de lucro. Y la ley establece que una vez corrido esa fecha, obviamente ya ningún establecimiento puede recibir fondos públicos, o sea, los establecimientos con fines de lucro ya no pueden recibir fondos públicos a partir de esa fecha. Para poder ejercer esa facultad, lo que pasa es que después, pasado el plazo, si es que, no sé, pasa que se pasó un día o lo que sea, el Ministerio no tiene ninguna facultad para nada de poder decirle, ya, le acepto en el fondo el papel, me explico, y hacemos, podemos administrar el proceso. La ley es como que prácticamente el establecimiento tuviera que desaparecer, y eso administrativamente puede ser muy complejo de administrar. La fecha se sigue manteniendo, por supuesto, pero es una adecuación para poder
facilitarnos al Ministerio el traspaso, ¿cierto?, en el periodo final, más aún que probablemente muchos de los establecimientos hagan quizás el procedimiento a final de diciembre. La segunda gran idea es, bueno, fijar un mecanismo transitorio para la regularización de inmuebles educacionales. Esto tiene que ver con infraestructuras que a veces no estaban reconocidas dentro de los reconocimientos oficiales, entonces, como la ley del mono, en el fondo, una cosa así, para poder facilitar ese proceso. Lo otro es, presidente, fijar esto tiene que ver ya con la ley de subvenciones, fijar un mecanismo permanente para atender situaciones de pago o subvención en casos de emergencia. Tenemos, por ejemplo, y en particular, un caso de un establecimiento en Antofagasta, en donde producto de una situación sanitaria, el establecimiento no puede funcionar hasta que no se resuelva la situación sanitaria en su inmueble original. Y no tenemos cómo transferir la subvención o sea, se tuvo que trasladar transitoriamente y no tenemos, el Ministerio no puede transferir la subvención. Y lo que estamos proponiendo acá es que normalmente cuando hay terremotos y todas esas catástrofes, el Ministerio manda cada vez una ley para poder facultarse a esto. Entonces aquí la idea es más bien tener una facultad, un carácter un poquito más permanente, porque más allá de que a veces ocurren grandes catástrofes, a veces aparecen estas cosas puntuales que uno dice, ¿para qué voy a mandar por cada caso en el fondo una normativa que me faculte, sino que más bien poder tener de manera permanente una facultad que en caso de emergencias, que están explicitadas, ¿cierto?, en el texto, poder entonces aplicar lo que el país normalmente hace en estas situaciones, que es poder transferir recursos. Lo otro es adecuar la situación en particular, encontramos 2 establecimientos, no los teníamos en el registro, la verdad, que para efectos de lo que, o sea, de lo que todo el mundo entendía, eran establecimientos que tenían financiamiento compartido, tenían un copago, pero sin embargo funcionaban a través de otro concepto, que no es copago, sino que es de derecho a escolaridad, pero es igual que fuera un copago. Pero dado que la ley de inclusión establece reglas para poder avanzar gradualmente en gratuidad solo para los establecimientos con copago, entonces hay 2 establecimientos en el país que no se pueden acoger a las normas de gradualidad, producto de que el concepto se llama de manera distinta y la Contraloría de alguna manera no nos aceptó asimilarlo, entonces por eso estamos proponiendo aquí asimilar esos 2 establecimientos. El concepto de derecho a escolaridad a copago para que puedan entrar en la regularidad de la norma. Y lo último es corregir una referencia de un año solamente en la ley de presupuestos vigentes, que es una beca, ¿sí? Es una beca que hacía referencia al año al proceso de matrícula 2015, cuando debía haber dicho 2016. Bueno, sí, eso. Quisiera, presidente, quizás aprovechar también de plantear, porque quizás interesante también para la comisión, si bien la ministra presentó hace un tiempo atrás en sala, cierto, a solicitud de esta Cámara, todos los avances en la implementación de la ley de inclusión. Trajimos un informe actualizado de ese reporte que la ministra entregó en su momento. Entonces, respecto a la transferencia de calidad de sostenedor a entidades sin fines de lucro, bueno, plantear que hay 5.862 establecimientos hoy día particulares subvencionados en el país. Estas cifras a veces se mueven porque ese es el universo. Sí. A veces este universo se mueven porque a veces se crean establecimientos durante el año, se cierran durante el año, entonces estas cifras a veces se pueden mover marginalmente, pero al día de hoy lo que tenemos son 5.862 establecimientos particulares subvencionados en funcionamiento. ¿Sí? ¿Está en el...? Sí, está. Sí, está. Página 2. Está ciego, diputado. Venía con anteojo. Hace rato que está viendo mal. Especial cariño para que no la vea Romina Gutiérrez. Eso. Bueno, hay 3.000, de esos 5.862, hay 3.710 establecimientos que ya se han transferido o están en el proceso de transferencia. 2.354 que ya están en trámite, hay 1.000 que ya eran sin fines de lucro antes de la implementación de la ley.
y 351 establecimientos que han creado la entidad sin fines de lucro. No olvidemos que para poder traspasarse hay que hacer básicamente 2 trámites que en general son bastante sencillos. El primero, que es crear una sociedad sin fines de lucro, y el segundo es hacer la transferencia de la entidad a otra. Entonces hay 351 que hoy día están que ya crearon pero que no han materializado la transferencia, pero en términos generales son 3.710 los que ya se han adecuado o que están hoy día en ese proceso. Esto, presidente, representa un 62% de los establecimientos y un 66% de la matrícula de los establecimientos particulares subvencionados. Lo que en nuestra opinión, presidente, es una respuesta bastante importante. O sea, no olvidemos que otras veces cuando el sector educativo ha empujado políticas masivas como cambios de giro o no sé, jornada escolar completa, o sea, procesos que en general consideramos que a esta altura del año, el tener el 62% de los establecimientos y ya casi el 70% de la matrícula adecuado o adecuándose, ¿cierto?, a la nueva normativa, nos parece que es de verdad un tremendo avance y un gran logro. Eso no significa que todavía nos queda bastante obviamente por hacer, pero igualmente quisiéramos destacar eso como un avance positivo. A los 1.979 establecimientos se les está, bueno, que aún tienen que hacer el trámite, se les ha consultado sobre su educación. Estamos hoy día en proceso de consulta, presidente. Estamos contactando, no olvidemos que el Ministerio ha hecho un esfuerzo enorme por contactarse directamente con los establecimientos y estamos entonces en un proceso de consulta con esos establecimientos para saber en qué momento, ¿cierto?, tienen considerado hacer el trámite, y de tal manera también nosotros como Ministerio poder programar la carga de trabajo interna que esto significa. Aún estamos en ese proceso de consulta y un 28% que no ha respondido a la consulta, pero un 72% sí lo ha hecho, y de ese 62% hay un 97% que ya señaló una fecha en la cual se adecuarían al plazo. La mayoría de ellos, por supuesto, hay un grueso importante que va a ser en diciembre, que lo han declarado así. De hecho, algunos han sido súper específicos, que el 30 de diciembre o 31 de diciembre, pero bueno, para nosotros es importante para efectos de la carga de trabajo. Por eso también planteaba en la introducción que para el Ministerio es importante poder tener facultades para poder administrar adecuadamente ese proceso. Y hay efectivamente un 3% de esos establecimientos que señaló que no haría el cambio, en el fondo, pero esperamos poder terminar de hacer la consulta y probablemente quizás esas cifras de alguna manera que ya son bastante representativas, porque ya vamos con una consulta que ya han respondido el 72% de los sostenedores. Quizás podamos encontrar más o menos los mismos porcentajes en el 28% que falta. Respecto, presidente, a otro tema que ha sido muy sensible también y bastante mediático, es la situación de los establecimientos que han pasado a ser particulares pagados o que anunciaron su paso a particulares pagados. El Ministerio había estimado un universo del orden, ¿cierto?, de entre los 160 y 200 establecimientos con posibilidad de pasar a particular pagado. Eso principalmente, presidente, por los niveles de copago que los establecimientos tenían. Y bueno, y principalmente las características de los estudiantes y sus familias que ellos estaban atendiendo. Eso sin considerar jardines infantiles y escuelas de lenguaje. Ya estábamos hablando en general, siempre lo más complejo obviamente son los establecimientos de educación general. Sin embargo, cuando entregamos las cifras a mediados de año, presidente, la cifra no fue de 160 ni 200, sino que fue cerca de la mitad de lo que en su momento habíamos estimado. Fueron 85 establecimientos los que finalmente presentaron su solicitud de paso a particular pagado. Y tal como lo anunciamos en ese momento, en donde planteamos que íbamos a conversar nuevamente con cada uno de esos sostenedores para ver si mantenían su decisión o si es que quizás tenían voluntad de revertirla, eso efectivamente ha venido ocurriendo. Y ya hay 33 establecimientos que manifestaron a sus comunidades o al Ministerio su desistimiento de esta decisión. Y que ya lo han anunciado, ¿cierto?, formalmente o a sus comunidades o al Ministerio. Hay 11 que han accedido a revisar su situación, pero que no han revertido la decisión, o sea, que están como en proceso de análisis. Y hay 41 que efectivamente finalmente han manifestado que van a mantener su decisión, o que en particular con algunos sostenedores la verdad es que nos ha sido prácticamente imposible conversar, o sea, no nos han permitido acercarnos, hemos hecho
intentos no solamente desde las regiones, sino que incluso con las propias autoridades han sido invitados a reunirse y lamentablemente no hemos sido exitosos en esas gestiones y por lo tanto no tenemos conocimiento de cuáles son las razones por las que finalmente están tomando, ¿cierto?, la determinación. Con los otros en general sí se ha conversado y se entiende, ¿cierto?, cuál es la situación y por lo tanto, bueno, ese es finalmente el resultado de estos 85 que originalmente lo habían planteado. Otro elemento también que de alguna manera es importante compartir, presidente, con la comisión, porque parte de esto justifica la ley que hoy día estamos, el proyecto de ley que hoy día estamos poniendo a discusión con ustedes, es que la ley de inclusión escolar se fijó un parámetro para la valorización de los inmuebles bajo la siguiente hipótesis, y es que el avalúo fiscal corresponde a una cifra aproximada al 60% del valor comercial de un inmueble, que es un valor que se actualiza cada 4 años. Esa fue la hipótesis con la cual trabajamos durante el diseño y la discusión de la ley y que finalmente es lo que hoy día está plasmado en ese texto legal. Desarrollamos, presidente, a través del Servicio de Impuesto Interno, un estudio para ver si es que efectivamente cómo andaba este supuesto, ¿cierto?, en la realidad. Lo que se determinó, presidente, es que en promedio los avalúos alcanzó el 57% de los valores efectivos de enajenación y la mediana de esos avalúos fue del 48%. O sea, en términos generales, efectivamente la cifra con la que nosotros discutimos la ley, en términos generales estaba bastante adecuada a lo que después terminó ocurriendo. Sin embargo, el propio estudio hizo un zoom, ¿cierto?, en trabajo en coordinación con nosotros. Solicitamos un subcapítulo de alguna manera en ese estudio de qué es lo que pasaba con estas cifras en los establecimientos educacionales y efectivamente ahí nos encontramos con que el promedio no era de 60, sino que de 66%. Sin embargo, la mediana es de 44%, o sea, eso significa que al menos el 50% de los establecimientos, ¿cierto?, está bajo un 44% el valor comercial respecto al avalúo fiscal. Se complicó un poco la cifra. ¿Podrías repetirla, por favor? Porque, ¿sí? Ya. Está muy enredado. El estudio general del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? En la ley trabajamos con el supuesto del 60%. El estudio del Servicio de Impuestos Internos mostró que en términos generales hay un 57%, o sea, que es, en vez del 60, el 57%, que está dentro de rango. Sin embargo, el estudio contempla en particular, miró establecimientos educacionales. Ya, el 60% es como una regla general para, no era solamente de establecimientos educacionales, nosotros lo trabajamos como una norma general del país, en el fondo. Y en el caso, y en particular aquí se miró lo que pasaba solo con establecimientos educacionales. O sea, hubo una subparte de este estudio que miró solo establecimientos educacionales. Y ahí se observó que el promedio del avalúo fiscal respecto del valor comercial, ¿cierto?, era de 66%. Sí. Efectivamente. El promedio mayor. En promedio mayor. Y la mediana de un 44%. La mediana, ¿cierto?, es el valor al cual se encuentran el 50% de los establecimientos. ¿Sí? ¿Perdón? Efectivamente, por eso estamos entregando los dos valores. Y eso es justamente la razón por la cual hoy día estamos proponiendo parte de las modificaciones que estamos proponiendo, ¿cierto?, para el proyecto de ley. Después, Andrés, bueno, vamos a explicar un poco más el contenido. Bueno, aquí. Sí, porque la mediana, el promedio es el promedio simple y la mediana captura de alguna manera la distribución de los establecimientos. Presidente, le voy a dar la palabra ahora a Andrés para que pueda explicar los contenidos específicos. La diferencia entre el promedio y la mediana no se entiende mucho. ¿La diferencia entre el promedio y la mediana? El promedio suma todos los Sí. valores y divide por como si todos fueran iguales. Claro. Si todos fueran iguales. ¿Ya? Y la mediana es el valor de la mitad de la distribución. Te ordenas del primero al último y lo cortas en la mitad y ese es el valor de la mediana. Cuando el promedio y la mediana tienen valores muy diferentes, quiere decir que la distribución es muy desigual. Ya. Lo que dice esto,
Lo que dice este informe, en definitiva, si me permite, presidente. Muy bien, don Andrés Ahí. Palma. Si me permite, presidente, lo que dice es que más de la mitad de los establecimientos educacionales, su avalúo fiscal está muy por bajo el 60% del valor comercial. ¿Ya? La mitad de los establecimientos educacionales tiene avalúo fiscal bajo el 44% del valor comercial. Y por lo tanto hay algunos establecimientos educacionales que tienen avalúos fiscales muy por sobre el valor comercial. O sea, la distribución es muy extensa. De hecho, el estudio de impuestos internos, si mal no recuerdo la cifra, señalaba que había algunos establecimientos que tenían un avalúo fiscal 2 veces el valor comercial, pero la moda, la frecuencia más habitual estaba en torno al entre el 20 y el 30% del valor comercial. ¿Ya? Entonces, trabajar con la hipótesis, que es lo que justifica entonces la indicación, o algunas de las indicaciones que estamos haciendo, trabajar con la hipótesis de que se cumple lo del 60% del valor comercial, en promedio puede que sí, y que sea superior, pero en el número de establecimientos afectados, la mayoría de los establecimientos educacionales están bajo el 60% del valor comercial. La mayoría, ¿qué número estamos hablando que está sobre el trabajo? ¿Cómo se pregunta, presidente? Sí, sí, sí. Presidente, pero quizás Más solamente adelante para hacemos la terminar, pregunta. para Que termine la terminar, exposición y hacemos todas las preguntas. No, porque todos han preguntado. Ya. Por eso, Pero, ¿puedo yo preguntar también? pero que termine si vas a poder preguntar, ¿no? Dejemos que termine esto. Sí. Que termine la presentación. Termine, él señor Palma. pregunta y O después cualquier subsecretaria, tiene que Sí. terminar. sí, presidente, solamente para darle la palabra a Andrés para que pueda pasar a explicar los contenidos específicos entonces, Ya, entonces, ya, don Andrés. del proyecto. Ella es más encantadora. Obviamente. En los contenidos específicos del proyecto, como exponía la subsecretaria, por una parte, en relación a las normas introducidas de adecuación a la Ley de Inclusión Escolar, se está planteando ajustar el valor comprometido durante la discusión de la ley al valor de los arriendos y facilitar el proceso de autocompra sin intermediación bancaria. Estos dos elementos tienen la misma raíz. En ambos casos, la hipótesis era que el avalúo fiscal era el 60% del valor comercial. Como el estudio de impuestos internos y la información que hemos recabado de distintas asociaciones de sostenedores nos informó que esto no se cumplía, lo que estamos planteando es permitir que la Superintendencia de Educación autorice un valor diferente, superior al que resulta de aplicar el 11% del avalúo fiscal. La Superintendencia de Educación, que es el ente encargado de fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional en lo administrativo, digamos, y en la ley de inclusión así se estableció. Entonces, que pueda autorizar esto en casos que se demuestre que el valor comercial difiere sustancialmente de dicho límite. Esto en el texto del proyecto, ¿no es cierto?, se plantea a través de una tasación por un perito autorizado o por una institución bancaria que desarrolle habitualmente, en definitiva, tasaciones de inmuebles y comerciales. Y esta misma premisa de permitir que la Superintendencia de Educación autorice un valor diferente es lo que se propone para establecer los valores a considerar en el proceso de autocompra sin intermediación bancaria. ¿Ya? Es decir, que la Superintendencia de Educación puede decir, si yo demuestro que el valor no es... La ley dice que la norma general es que se puede realizar la autocompra en 25 años, pagando cada año un 11% del avalúo fiscal. Entonces, si se demuestra que eso está desajustado ante la Superintendencia de Educación, la Superintendencia puede autorizar otros valores y también otros periodos. Hemos introducido en la ley otro periodo de anualidades, ¿ya? Por eso, pero autorización de la Superintendencia de Educación. El segundo tema, excluir
del sistema de admisión escolar a los establecimientos que impartan exclusivamente educación de párvulo. Como explicó la subsecretaria, esto involucra 417 establecimientos que entregan solo kinder y prekinder, y que las familias tendrían que participar en un periodo de 2 años 2 veces del sistema de admisión. Esto no significa que puedan pasar de prekinder a kinder o kinder a primero básico sin participar del sistema de admisión, porque son establecimientos que solo tienen esos niveles, ¿ya? Entonces, lo estamos asimilando, de hecho, a las escuelas de lenguaje que no participan del sistema de admisión y que también tienen solo prekinder y kinder, ¿ya? Ahora, con el objeto de facilitar la continuidad de estudio en establecimientos que tienen niveles previos a el kinder, el prekinder, digamos, ¿ya? También el proyecto de ley propone una norma para que aquellos establecimientos que tienen niveles previos a los niveles de transición o al prekinder, en definitiva, tengan que realizar un proceso de admisión en esos niveles previos, sujetándose al sistema de admisión escolar. Esto viene a resolver o a dar estructura lógica a una norma interpretativa de la Superintendencia de Educación que estableció, ante una consulta realizada por establecimientos educacionales al Ministerio, y nosotros derivamos la consulta a la Superintendencia, qué ocurría con los niños que ya estaban en un nivel previo al nivel de transición con la puesta en marcha del sistema de admisión escolar. Concretamente eran 5 establecimientos de la provincia de Chiloé, de la Isla Grande de Chiloé, que tenían niveles, no sé cómo se llama, nivel medio mayor, claro, medio mayor, y que las familias entonces tenían que entrar al sistema de admisión para poder pasar en el mismo establecimiento a prekinder. Ya la superintendencia estableció que la norma que rige la normativa educacional es que debe hacerse continuidad de estudio. Entonces estamos proponiendo que para esos establecimientos que tienen niveles previos tiene que aplicarse el sistema de admisión escolar en el nivel de ingreso de los niños a los establecimientos, ¿ya? En cuarto lugar, sí, entendió. Pero después le puedes preguntar, pero después, cuando termine. En cuarto lugar, respecto a esta normativa, lo que ya expuso la subsecretaria, en este año se produjo el deceso de un sostenedor de un establecimiento que había constituido ya la entidad individual educacional. Y al desaparecer el integrante de la entidad individual educacional, desaparece el sostenedor desde el punto de vista de la normativa del Ministerio de Educación, y como desaparece el sostenedor, el establecimiento no podría seguir funcionando. Entonces estamos poniendo una norma que hace no desaparecer el sostenedor, ya en el caso de los establecimientos individuales educacionales, para permitir que los establecimientos no tengan que cerrar. En este caso, claro, en este caso es un establecimiento con 300 y tantos alumnos que tendría que haber sido cerrado, y era una situación que estamos buscando resolver. Y por último, como señaló también la subsecretaria, la experiencia de la aplicación de determinadas normas con fecha de cumplimiento demuestra, en el caso del Ministerio de Educación, que hay un número importante de actores del sector educacional que esperan el último día o que simplemente no cumplen dentro del plazo. El caso más ejemplar que podemos señalar es que poco más de 60 sostenedores hoy día son personas naturales. Y las personas naturales debieron haber dejado de ser sostenedores en el año 2009, ¿ya? Y todavía hay 60 y tantos, poco más de 60, que son personas naturales, pese a que se ha dado 2 veces plazo adicional
para que se haga el ajuste. Entonces lo que estamos poniendo es facultar como la norma. Sí, así es. Así es. Hay ley porque se han ampliado los plazos. Ah, pero tú dices que ya han habido 2 plazos y no lo han cumplido. Por eso, pero en la ley de inclusión escolar volvió a ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de este Como año. la cotización de los honorarios. Como la cotización de los honorarios. Que se postergue. ¿Y son los mismos? ¿Cómo va a ser otro ¿Cómo? 60? No pueden ser distintos. ¿Son los mismos? Bueno, ¿Cómo van a y ser otros? entonces Podrían haber creado otro en el... No, pues no puede ser ilegal. no pueden crear como personas naturales. No, me permite, señora diputada, están dentro de la ley, porque la ley ha prorrogado los plazos e inclusive en una oportunidad con efecto retroactivo, ¿ya? Y en el caso de la ley de inclusión escolar se amplió el plazo que vencía en esa época, ya hasta el 31 de diciembre de este año, para hacerla concordante con... No, todavía no es 31 de diciembre. Todavía no vence el plazo. Ah, pero tampoco lo Todavía no han vence el cumplido, plazo. eso No, es lo que de está hecho hay un número aproximado de unos 30 que ya han hecho la adecuación, diciendo. ¿ya? Pero quedan 60 y tantos que todavía no, por eso no me sé el número exacto, porque... ¿Cómo? Si eran 60, si eran Claro. 30, No, van a quedar no, 60 y eran tantos. cuando se dictó la ley de inclusión escolar, eran poco más de 100, ¿ya? Por lo tanto, alrededor de 30 y tantos ya han regularizado, pero quedan todavía 60 y tantos que no lo han hecho, ¿ya? Entonces, lo que se establece en el proyecto de ley es la facultad para el Ministerio de Educación para poder regularizar después del vencimiento del plazo de la ley, que fija la ley, digamos, el 31 de diciembre, aquellos que no hagan el trámite antes del 31 de diciembre. Sin embargo, como la ley dice que pierden la subvención si es que no hacen el trámite antes del 31 de diciembre, lo que plantea el proyecto es que se les suspende la entrega de la subvención mientras no hagan el trámite de transformación. ¿Les paga retroactivo? Sí, porque lo que la ley plantea es la retención del pago. La retención del pago. Bueno, en cuanto a los otros temas que no son adecuaciones de la ley de inclusión propiamente tal, la ley establece como dijo la subsecretaria, un mecanismo transitorio para la regularización de inmuebles educacionales. Es una ley del mono para facilitar el trámite ante las direcciones de obras municipales. Son numerosos establecimientos, tanto particulares subvencionados como municipales, como establecimientos de la Junta de Jardines Infantiles, como establecimientos de Integra, que necesitan regularizar su infraestructura, y entonces se establece un plazo hasta fines del próximo año para que puedan hacerlo a través de un procedimiento más expedito y fijando un plazo a las direcciones de obras municipales para que respondan las observaciones y ¿cómo se llama? O acojan las presentaciones que se hagan. También lo que explicitó la subsecretaria, se plantea en un artículo facultar a la Subsecretaría de Educación para que autorice el pago de la subvención por jornada escolar completa a los establecimientos que, estando en jornada escolar completa, deben readecuar su jornada por causa de emergencias naturales o sanitarias. El caso, esto en realidad son dos artículos de la ley, un artículo que da la facultad permanente y un artículo que permite realizar este pago a un establecimiento, a dos establecimientos, en este caso el receptor y el trasladado de Antofagasta, dado que uno de ellos, un liceo técnico profesional, por emanaciones de gases de la planta de tratamiento de agua servida, no pudo seguir funcionando en su inmueble y tuvo que desplazarse y hacer media jornada, en definitiva, junto con otro establecimiento educacional, compartir el inmueble, dos establecimientos educacionales, pero los costos de esos establecimientos están asociados a la jornada escolar completa,
¿ya? Y por lo tanto hay que pagarles jornada escolar completa para que puedan cubrir sus costos y entonces se establece esta facultad. Y lo último que yo quisiera señalar, ¿no es cierto?, es también en Antofagasta nuevamente 2 establecimientos educacionales, como dijo la subsecretaria, son 2 establecimientos técnico-profesionales que operaban para todos los efectos prácticos como si fuera de financiamiento compartido, pero no estaban registrados como establecimientos de financiamiento compartido porque lo que hacían era cobrar obligatoriamente derechos de escolaridad. Entonces lo estamos asimilando a las normas de financiamiento compartido para que, porque están enfrentando al suprimir los derechos de escolaridad, como lo hizo la Ley de Inclusión Escolar, no pudieron seguir cobrando y tienen un serio problema financiero estos 2 establecimientos para su operación. Esos son los contenidos de la ley, señor presidente. Muchas gracias por la atención. Bien, se ofrece la palabra. ¿Se ofrece la palabra? En votación. En contra. Ya. Señor Belolio. Gracias, presidente. Yo lo primero que quiero decir es que me parece bien que el gobierno, por fin, se haya dado cuenta que la borrachera ideológica de los primeros años pasó y ahora estamos en época de resaca y entonces hay que volver a hidratarse. Así es el ciclo, efectivamente. Me han contado, sí, yo nunca lo he vivido. Pero se pierde agua, dicen. Entonces el problema era insistir en un modo en el cual todos los colegios tenían que ser dueños de su infraestructura, cuando no hay ninguna prueba de que eso signifique alguna cercanía con el ámbito de la calidad de la educación. Obviamente tiene que existir una infraestructura, y para eso existen otros caminos, que es, por ejemplo, que hubiese un contrato largo, cuestión que ya había en la ley que nosotros mismos aprobamos, en la ley general, que es necesario para, por ejemplo, tener el reconocimiento oficial. Pero dicho eso, me parece que obviamente varias de las cosas que aquí están resuelven problemas prácticos, pero persiste en una cosa que a mí no me parece, que es que el caso del arriendo es mientras se compran a sí mismos, lo cual en el caso de personas relacionadas es más sencillo, pero en el caso de personas no relacionadas no es sencillo. Porque perfectamente hay un tercero que puede no querer vender. Y entonces insistir en que la fórmula para que ellos persistan es que lo compren, sigue siendo una no solución. Porque todos tienen que ser dueños, y si hay un tercero que no tiene ninguna relación y no quiere venderle, en el fondo lo que le están diciendo es que va a tener que agonizar durante un buen rato para eventualmente igual tener que terminar o cambiarse a otro establecimiento. Y eso no está bien, eso no es razonable. Me parece buena medida que ahora no tenga que ser intermediado por el banco. Yo creo que eso es muy razonable. No tenía ningún sentido volver a gastar la misma plata que ya se había gastado en construir un edificio para que ahora se gastara de nuevo. Entonces, eso como un problema como del modelo, la fórmula de autorización del canon de arriendo distinto a través de la superintendencia me parece razonable, sin perjuicio que me gustaría que nos explicara un poco más sobre la impugnación de la decisión de la superintendencia, que está en el último inciso de la indicación en la página 4. Es la indicación 1. Sí, perdón, en el comparado, en el número 4, dice, ahí se agrega que la superintendencia podrá autorizar un canon de arriendo distinto, y al final dice: la decisión de la super podrá ser impugnada por el sexto tenor de acuerdo a lo establecido en el artículo 9, reemplazándose para estos efectos la super en el rol de la Corfo. Eso me gustaría que lo explicaran un poquito más, cómo es ese procedimiento. En el caso de la indicación 2, dice que la superintendencia tendrá a la vista la tasa de interés vigente. Ahora,
ahí sí se pide la Corfo, entonces me gustaría saber por qué en algún caso se suple la Corfo y en otro caso sí se pide la Corfo, que es en la página 5 del comparado. Y y últimas dos cosas, la retención de la subvención, yo creo que sería bueno que quedara todavía más explícito que la retención significa que después el sostenedor va a recibir la subvención retenida en la medida que se transforme de acuerdo conforme a la ley. Lo digo porque una cosa es lo que nosotros decimos acá y otra cosa distinta es cómo interpretan después. Yo sé, pero entonces que sería bueno que cuando se dijera retención, es decir, fuera todavía más explícito. Y última cosa, nosotros hicimos una indicación y me gustaría saber si que ustedes consideran que es necesaria. En el caso de muerte del constituyente de la entidad, que dice a solicitud de cualquier interesado podrá autorizar que la entidad individual educacional continúe con la función educativa, lo cual es completamente razonable, con otra persona natural como titular, cuando fuera necesario, porque es posible que el estatuto propio de la conformación de esa corporación haya establecido exactamente un continuador legal. Entonces, en caso que eso sea así, ¿cómo conversan ambas cosas, digamos? Entonces, por eso lo pusimos cuando fuera necesario. Es decir, si no tiene a nadie, obviamente tiene que existir una salida. Pero si está en la Constitución y que ya está aprobada, obviamente, por el propio Ministerio de Educación, parece lo lógico que siga allí. Eso, gracias. Diputada Proboste. Muchas gracias, presidente. Además, gracias por darme la palabra ahora, porque tenemos que ir a constituir tenemos comisión especial investigadora de Codelco y que en esto quiero insistir que es muy importante porque esto también nos permite tener mayores recursos para la educación, pero nos permite poner un tema de preocupación, y es que precisamente uno de los principales cuestionamientos que se han hecho en la cuprífera estatal, y que así también lo ha determinado el propio Consejo de Defensa del Estado, tiene que ver en los negocios entre partes relacionadas, y creo que ese es un tema que en particular en este proyecto de ley habría que revisar. Para nosotros hubiera sido bastante más sencillo que esta iniciativa, no, siempre los negocios entre partes relacionadas están al margen de las normas de transparencia y probidad, en nuestra opinión. Para nosotros hubiera sido bastante más sencillo el que se incorporen en la medida que exista una oferta pública similar, porque la situación dramática la tenemos precisamente en aquellos territorios en donde no existe oferta pública. Y no nos... Bueno, estamos recién conociendo, yo sé que el gobierno no ha manifestado mucha disposición a retirarle la discusión inmediata a este proyecto de ley, pero eso nos va a obligar que en la tarde de hoy podamos mirar en mayor detalle esta iniciativa. Lo que tampoco se ve mucho son iniciativas que protejan a las familias, porque una de las principales dificultades que tenemos es que aquellos sostenedores que se resisten a terminar con el lucro en la educación han visto en esto una posibilidad de lucrar y más. Establecimientos particulares subvencionados que tenían un copago de 70.000 pesos, después se les ocurrió anunciarle a sus familias que iban a cobrar una cuota de incorporación, siendo que ya están los estudiantes desde hace mucho tiempo en el establecimiento educacional, y que iban a pasar de una mensualidad de 70.000 pesos a 250.000 pesos. Yo quiero anunciarles que nosotros vamos a presentar indicaciones que tengan un propósito, que es proteger a las familias, proteger a los estudiantes y a las familias, porque lo que no puede ocurrir es que aquí todo se haga pensando en el negocio. Y en eso, permítanme tener una diferencia. Yo creo que efectivamente hace la diferencia el que sea propietario de un inmueble, por cierto. O sea, en el día de ayer hablábamos respecto del establecimiento de Copiapó, Miguel Zambrano, en donde llegan a estudiar los alumnos, llegan a trabajar los profesores, asistentes de la educación, y se encuentra con un alzamiento porque el dueño no había pagado el arriendo. Entonces, todos los temas que aparecen aquí no es una pesadilla que uno haya tenido, es parte de la realidad, y es parte de esa realidad que uno quiere cambiar. Hay una cantidad enorme de sostenedores que hacen bien su tarea, que cumplen bien su propósito de participar en la tarea educativa, que han migrado con entusiasmo a los temas de la gratuidad, porque su propósito es la educación y no es el negocio. Si aquí lo que queda al desnudo
es respecto de aquellos que tienen un único interés, el negocio. Y nosotros nos enfrentamos a una situación que es compleja, porque en territorios como en Copiapó no tenemos oferta pública. No hay dónde decirle a esa familia, ¿sabe qué? No se preocupe. Si el colegio se cierra, usted tiene otras ofertas. No hay otras ofertas. Y esa es la dificultad que tenemos. Entonces, junto con valorar que el Ejecutivo se abra a esta iniciativa, nosotros también queremos anunciar desde ya en que vamos a incorporar en este proyecto de ley un conjunto de iniciativas que fortalezcan y cuiden a las familias. Porque aquí no podemos dejar a las familias al arbitrio de aquellos que su único interés es el negocio, entonces le dice, mire, ahora les vamos a cobrar lo que nosotros queramos, ahora les vamos a poner las exigencias que nosotros queramos y les vamos a hacer pagar cuotas de incorporación, a pesar de que ustedes estén incorporados al colegio hace mucho tiempo, a pesar de que ustedes hayan ayudado a través de actividades solidarias a levantar buena parte de la infraestructura que hoy día tiene el establecimiento educacional. Entonces, lo que nosotros no vemos en esta iniciativa son artículos que protejan a las familias de situaciones de abusos, como las que nosotros hemos podido conocer. Yo me alegro que en esta iniciativa se intente corregir, nos parece que es de manera insuficiente, pero se hace el esfuerzo de corregir una distorsión que existía a partir de un dictamen de la propia Superintendencia de Educación, en donde torcía el espíritu de la ley en materia de selección, permitiendo que aquellos establecimientos que tenían niveles preescolares sí pudieran cobrar por aquello y de esa forma tener garantizada el acceso en el resto del sistema escolar, porque finalmente lo que se está produciendo ahí es una discriminación por condición económica. Yo en eso insistir también, Gracias, valoro que el Ejecutivo haya presentado esta iniciativa. Gracias, diputada Proboste. Ofrezco la palabra, diputado Gutiérrez y diputada Vallejo. Gracias, presidente. Yo valoro en general la iniciativa, y esto demuestra que lo que advertimos en su minuto cuando se discutió la ley y pedimos que algunas situaciones se consideraran con otra mirada, lamentablemente no fue así. Y prueba de eso es que vuelven a insistir, por ejemplo, lo que plantea la diputada Proboste, colegios que están pensando en tener una colegiatura de 250.000 pesos, se debe a la ley, que lo obligó a transformarse en particulares pagados. Y eso es lo que les dijimos que se iba a provocar. Entonces, si se habla de proteger a la familia, se debe haber hecho bien en su minuto. Y creo que aquí tenemos una oportunidad de corregir la situación de que sean dueños. El invertir una gran cantidad de recursos en comprar la propiedad por 20 o 25 o más años, de acuerdo a que la ley lo propone hoy día, vamos a estar destinando una cantidad importante de recursos de la subvención a la compra de infraestructura. Y eso puede afectar por décadas el proyecto educativo. Creo que es una situación que debiéramos corregir, porque la necesidad de mayores recursos para hacer más actividades, complementar la formación más allá del currículum, es una demanda que tiene toda la comunidad. Y varias veces lo hemos conversado en esta comisión. ¿Qué más cosas se debe hacer un colegio para, de acuerdo a las características de sus estudiantes, desarrollar un proyecto educativo más exitoso? Por eso yo valoro el esfuerzo que se ha hecho, pero creo que es claramente insuficiente porque mantiene la estructura y lo que hace es prolongar la agonía y darle salida a algunas normas especiales. Sí me gustaría que nos aclararan si esto resuelve esta ley miscelánea, en general, por lo que ha dicho la subsecretaria y el señor Palma, resuelve los problemas que ustedes han detectado en terreno, lo que le han planteado los sostenedores, porque aquí nosotros hemos recibido algunos comentarios en general, unos reciben su distrito, preocupación de algunos, pero ustedes tienen una visión país, entonces sería bueno que nos dijeran si, como se han planteado situaciones particulares de 2 colegios, de 35 colegios, de 60 colegios, si esto nos permite quedarnos tranquilos y decir, mira, en marzo del próximo año estemos tranquilos porque no vamos a tener ningún problema respecto de la aplicación de la ley. Yo lamentablemente, presidente, no me voy a poder quedar a la respuesta a las preguntas porque tengo la subcomisión mixta de presupuesto
y donde vamos a ver dos ministerios ahora, pero creo que es una materia importante, relevante. Sé que está invitado don Ciro a exponer ahora y quizás no vamos a poder escuchar a otros, pero sería bueno que nos aclararan. Yo sé que hay un tiempo establecido para votar este proyecto de ley, pero sería bueno tener la tranquilidad y seguridad que esto va a resolver los problemas que han planteado los sostenedores. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra a la diputada Vallejo. Gracias, presidente. Saludar a la subsecretaria, al ministro, a don Andrés Palma y quienes los acompañan. Yo primero quisiera solicitar el estudio del Servicio de Impuesto Interno en esta materia, porque para conocerlo más en detalle, aquí estamos legislando, se pretende legislar una norma que va a abordar excepciones, supuestas excepciones a la situación de los colegios en esta materia, y me gustaría conocer las excepciones, porque lo que tengo entendido, y según lo han comentado incluso algunos parlamentarios, hay escuelas donde efectivamente la valor fiscal está muy por debajo del valor comercial. Y yo entiendo la imposibilidad de muchos sostenedores de poder mantener o cumplir la ley cuando no depende de sí mismo la fijación de los valores de arriendo, y menos también la fijación de los valores comerciales en general de los inmuebles en esta materia, que el mercado básicamente los regula. Pero me cuesta a mí comprender aquellos que son relacionados. Yo quisiera conocer los casos en particular, ¿no? Para no legislar nuevamente bajo una situación general, sino que conocer específicamente aquellos relacionados, por qué no se pueden mantener un autoarriendo cuando son relacionados. ¿Por qué el dueño del inmueble le va a decir a su persona relacionada, sabes que no te voy a arrendar a ti, le voy a arrendar a otro? Porque el valor que tú me estás pagando por arriendo no me es conveniente. Eso primero yo puedo entender los que no son relacionados, pero los que están relacionados no entiendo por qué se genera esta solicitud. Lo segundo, se habla de la posibilidad de que pasado el periodo de autoarriendo a valor comercial, el 6% del valor comercial, se les da la posibilidad obviamente de autocomprarse, o sea, tienen que autocomprarse para ser dueños, pero sin intermediación bancaria. Eso es lo que se está estableciendo en esta propuesta. ¿Y por qué, aunque se plantea no intermediar por parte de la banca privada, no se establece la posibilidad, por ejemplo, de que una vez pagado los arriendos, o más bien se genere un contrato de arriendo con posibilidad de compra, y el momento de comprar se descuente el valor del arriendo pagado? ¿Y esto con qué propósito? Con el propósito de que no estemos pagando con plata de todos los chilenos, mediante subvención, un valor comercial que excede el 100% del valor del inmueble. O sea, si estamos pagando 6 o 10 años a valor comercial un arriendo, luego vamos a haber pagado por concepto de subvención un monto considerable al dueño del inmueble que está relacionado con el colegio, pero además no bastando, le vamos a estar pagando a valor comercial la propiedad total del inmueble, el 100%, es decir, vamos a pagar más del 100%, sí, en algunos casos 60% el valor comercial del inmueble. Esto obviamente ajustado al valor de cada año que se va modificando. Entonces, ¿por qué no se descuenta eso? Ya porque no consideramos el descuento respecto a la plata que le pasó al Estado para las ampliaciones, todas las platas que venían por concepto de jornada escolar completa y que fueron a mantener o acrecentar el valor patrimonial de los inmuebles, porque ahora les permitimos aumentar el valor del arriendo y luego además autocomprarle con plata del Estado el valor comercial del inmueble. Algo que a mí me parece al menos cuestionable, no lo logro comprender. Esto dejando fuera la situación de los no relacionados, pero particularmente de los relacionados, cuando hay mucha más facilidad y posibilidad de establecer acuerdo entre las partes para el valor de los arriendos como para el proceso de autocompra. O sea, podrían incluso estarse comprando ahora y no necesariamente pasar por años de arriendo a valor comercial, manteniendo un ingreso importante por parte de los dueños del inmueble. Entonces yo quisiera conocer exactamente los casos por los cuales estamos legislando en esta materia. En el fondo no poder decir que
no hay ninguna otra posibilidad de solucionar esta situación. Su presidente. Ofrezco la palabra. Diputada Girardi. Presidente, de acuerdo a la presentación, yo tengo, lo primero que quisiera es aclarar respecto a la información que ustedes entregaron. Estos 1.979 establecimientos que no han manifestado que se quieren traspasar ni nada, estos siguen lucrando, ¿no es cierto? Son 1.979 establecimientos, no necesariamente. Ya, entonces quiero saber cuántos sí, cuántos no. ¿No? Respecto de los tres, no, pero es que ustedes tienen que saber eso. O sea, ustedes saben cómo están entregando los recursos, quiénes están lucrando, quiénes no están lucrando. De los 3.000, Camila, 3.710 establecimientos que se han transferido están adecuándose. Ustedes dicen que 2.354 establecimientos se han transferido o están en trámite de transferencia, ¿no? Y después dicen que 351 han creado una entidad sin fines de lucro. ¿Cuál es la diferencia entre establecimientos que se han transferido y establecimientos que han creado una entidad sin fines de lucro? Porque está puesto en categorías distintas, ¿no? Y de esos universos, yo quiero saber si alguno de ellos, ¿ya?, hoy día está dentro de la lógica de que están recibiendo recursos del Estado y que lo están utilizando no para invertirlo en un 100% en educación, sino que también lo están utilizando para lucrar. ¿Cuál es de eso? ¿Ya? ¿Qué número de esos establecimientos? ¿Ya? La otra pregunta... La otra pregunta que tengo es respecto de los... Yo coincido con lo que planteó la diputada Proboste y la diputada Vallejo respecto de los que no tienen hoy situación de arriendos con relacionados, ¿ya? O sea, los que tienen, y eso lo conversamos con varios de los sostenedores, incluso los de la escuela especial. Tuvimos una reunión con el diputado Robles, la ministra, donde ellos plantearon su situación porque además eran colegios muy pequeñitos, ¿no? Eran colegios con muy poco número de alumnos, ¿no? En general ellos plantean que tienen situación distinta de establecimientos con respecto a la posibilidad de que los bancos les otorguen crédito para el tema de las compras, porque tienen establecimiento y número de alumnos muy pequeños, ¿no? Pero otra cosa son aquellos establecimientos que tienen arriendos con relacionados, ¿no? Lo que dice la ley original dice, no podrán celebrarse con personas relacionadas de acuerdo a las reglas, en el artículo 4, ¿no? No podrán celebrarse con personas relacionadas de acuerdo a las reglas establecidas en la letra A del inciso sexto. O sea, aquí en la ley actual hace una clara excepción respecto de aquellas personas de los contratos con relacionados. Y eso tenía un espíritu en el proyecto, en la ley inicial, ¿no? Y lo que todos aprobamos, ¿no? De que no es lo mismo, ¿no?, cuando uno es dueño de la infraestructura y se paga a sí mismo, que cuando no es dueño de la infraestructura y tiene que pagarle a un tercero con recursos del Estado, ¿no? Eso de recibir los recursos del Estado para educación y embolsárselos en el mismo bolsillo, ¿ya?, una situación que claramente aparece como irregular de parte, por lo menos de la visión de muchos de nosotros, ¿no? Es una de las cosas, no, estoy hablando de lo que está hoy día en la ley, ¿ya?, y en lo que nosotros establecimos en la ley, que precisamente la idea era que los recursos del Estado no fueran a los mismos bolsillos de las personas que son hoy día, que sostenedores y al mismo tiempo dueños de la infraestructura, ¿no? Estoy hablando de otra cosa, Jaime, ¿no? Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo en que esto se establezca de la misma manera para los no relacionados que para los relacionados. No creo que tenga que haber la misma mirada, porque ya en el proyecto original lo que tratamos de hacer es precisamente una distinción entre los relacionados y los no relacionados, ¿no? Respecto de lo que está proponiendo
Hoy día esta ley miscelánea es en caso... perdón, ¿podemos seguir interviniendo? En caso... Perdón, entonces, presidente... Dejo dejo las preguntas hasta ahí nomás. No, hasta ahí nomás. Ya hice la pregunta. Bien. ¿Ofrezco la palabra? ¿No hay nadie que quiera usar la palabra? Bien, creo que sería importante poder escuchar al señor Crino. Por favor, tome asiento. Ahí. O en allá, donde usted estima. Que vayan juntos, puedo ocupar el computador. Ah. No, es que el computador se desconecta. Para que queden juntos. Don Guido, acá. Don Guido. Yo le prendo el micrófono. Don Guido Crino. Muy buenas tardes. Primero que nada agradezco al señor presidente la posibilidad de intervenir. Sí le consulto con cuánto tiempo dispongo, porque represento en este momento a dos instituciones. Estoy en representación de FIDE y también en representación de la Confederación de Religiosos de Chile. Entonces quiero hacer un alcance de naturaleza política en primer término para después ver la parte técnica del proyecto a cargo del abogado. 10 minutos por cada una. Bien, vamos a la parte mía. Me he dado el trabajo en los últimos 4 meses de hacer un recorrido por todas las regiones del país. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y 10ª región. Me faltan todavía algunas. Metropolitana Sur, porque la metropolitana la tenemos dividida nosotros en 5 regiones. Tenemos afiliados en todo el país. Representamos una población de 550.000 alumnos, 1.200.000 apoderados, 25.000 profesores, 5.000 asistentes de la educación. FIDE es fundamentalmente una agrupación gremial de directores de establecimientos educacionales y eso nos hace distinto de otras. Y nuestra visión siempre es una visión a todos los elementos de la comunidad. En estas reuniones hemos tenido contacto con sostenedores, docentes, asistentes de la educación y apoderados. Por poner solo un ejemplo, en Arica tuve oportunidad de reunirme con 1000 profesores para exponerle, digamos, lo que nosotros apreciábamos de este proyecto de reforma educativa. ¿Cuál es la visión común que he podido recoger a lo largo de esta visita por todo el país? Es la reforma educativa, no me estoy refiriendo exclusivamente a la ley de inclusión, a nivel escolar, que un mayor daño ha causado a todos los estamentos de las comunidades educativas de la educación particular subvencionada. No solo es un problema que afecta a los sostenedores, afecta a sostenedores, afecta a directivos, afecta a docentes, afecta a asistentes de la educación. Y grafico, la ley de desarrollo profesional docente determina el ingreso tardío de los docentes de este sector y un ingreso progresivo que va a significar en la práctica la existencia de 8 sistemas de remuneraciones diferentes para dentro de la gama de establecimientos escolares que existen en el país, lo que es naturalmente una tremenda injusticia. Por otro lado, se excluyó, y tengo reconocimiento de parlamentarios de la nueva mayoría en esta misma Comisión de Educación, que es inconstitucional, se les excluyó del bono de retiro a los docentes y a los asistentes de la educación. Se reconoció ese hecho de que era inconstitucional, pero no se pudo votar en contra porque se dejaba fuera a todos los beneficiados.
Estos elementos demuestran que estamos frente a un problema de naturaleza gravísima para la educación particular subvencionada, que a nuestro juicio pone en riesgo la existencia como existe del sistema mixto de educación en Chile. Frente a este problema, nosotros hemos establecido un plan estratégico de acción que estamos poniendo en juego. El primero, gestar una acción conjunta con CONACEP, el área de educación católica, FIDE y la CONFERRE, que tenemos elementos comunes y tenemos apreciaciones comunes de todo este proceso de reforma. Esto se traduce en que hemos solicitado mesas de trabajo. Partimos con la ministra de Educación, nos derivó una mesa de trabajo con Andrés Palma para que nosotros pudiéramos plantearle específicamente todos los problemas que afectan a la educación particular subvencionada. Debo señalar que las mesas de trabajo que FIDE sostiene, FIDE ha sido impulsora de toda esta iniciativa, y las mesas de trabajo que FIDE mantiene, las mantiene desde el año 2007, cuando era ministra de Educación, si no me equivoco, Yasna Proboste. Frente a esta visión común, como decíamos, hemos desarrollado 4 líneas de acción. La primera ya anunciada. La segunda, pensamos seriamente en establecer una organización paralela de los docentes de la educación particular subvencionada. Razón de eso, el Colegio de Profesores, frente a los problemas que se han planteado, no ha hecho exactamente ninguna acción concreta en defensa de sus intereses. Por lo tanto, estimamos que los 105.000 profesores que trabajan en la educación particular subvencionada, que no tienen derecho a expresarse frente a la injusticia y las discriminaciones que son objeto, tienen perfecto y legítimo derecho a organizarse, digamos, para defender sus derechos. Lo propio vamos a hacer con los asistentes de la educación y lo propio estamos haciendo con los apoderados. Hemos constituido ya en 4 regiones del país federaciones regionales de centro de padres y tenemos una organización nacional. Todo esto tiene una finalidad, simplemente la finalidad de defender los principios y derechos que corresponden a la educación particular chilena. En cuarto lugar, hemos solicitado mesas de trabajo con todas las candidaturas presidenciales. Hasta el momento, 2 de ellas han accedido a contactarnos con nosotros para poner en juego, digamos, para darnos a conocer los programas de gobierno y, en segundo lugar, para reconocer y recoger las propuestas que estimamos están ausentes en esas propuestas de gobierno. Entre ellas, fundamentalmente, aquellas que afectan a profesores y asistentes de la educación, que dentro del panorama son, a nuestro juicio, los más afectados por esta situación junto con los directivos. Respecto del proyecto de ley que se discute... ¿Perdón? ¿Se ha reunido con 2 candidaturas presidenciales? 2 candidaturas. ¿Con quiénes? No, tenemos una reunión el día viernes que viene con la candidatura específicamente de Sebastián Piñera. Ellos fueron los primeros en concedernos acceso a una conversación. La segunda candidatura que se comprometió a eso es la de Carolina Goich. Habíamos hecho una presentación a la candidatura de ayer y aún no tenemos respuesta. Y también pensamos hacerlo con ¿cómo se llama? Con la candidata del Frente Amplio. La idea es que no queremos excluir, quiero que todos nos escuchen, que todos conozcan nuestros planteamientos. Esa es la idea que tenemos en juego. Por otro lado, también a todas las directivas regionales del país les hemos informado de la gestión que hemos realizado, de la respuesta que hemos recibido y les hemos hecho presente. Estamos hablando políticamente, que tienen que tener muy a la vista en el momento en que ellos tengan que ejercer su derecho a sufragio, tener presente quiénes efectivamente han tomado en consideración aquellos principios que nosotros hemos puesto en juego. Muchísimas gracias en la parte que a mí me corresponde. ¿Su nombre, por favor? Rodrigo Díaz. Don Rodrigo Díaz, en representación de... FIDE y también el área de educación de la Conferencia Episcopal. También con Guido somos miembros del Consejo de el área de educación, así que también tenemos esa representación en este caso.
Muy brevemente, esencialmente aspectos positivos. Nos parece muy útil que se permitan las excepciones en el caso de escuelas especiales. Me estoy hablando en términos generales, ya no solamente de escuelas propiamente especiales, sino que las que requieren, que en su momento también se dijo al momento original de la ley, que era necesario tener algún tipo de excepción y no que fuera esto tan radical. El permitir el arriendo entre relacionados también es algo deseable, tal vez con otras características, pero por lo menos se abre esa posibilidad, y el permitir una mediana solución al tema de la regularización de infraestructura, que tiene otros problemas que no están solucionados en la ley, pero por lo menos abrirse una especie de, comillas, mini ley del mono, nos parece adecuado. ¿Dónde están los principales problemas que tenemos acá? Los principales problemas son los siguientes. No soluciona el tema de los plazos para cumplir con la cesión de la calidad de sostenedor. De acuerdo a las informaciones que acaba de entregar la misma subsecretaria, si uno establece el número de alumnos según el porcentaje de matrícula, hay 1.300.000 alumnos que todavía no estarían, que están en colegios que todavía no han hecho el trámite. Entonces es una cantidad más o menos importante, y aquí hay que pensar que la moción parlamentaria presentada por los senadores de ampliar en un año más el plazo es imprescindible que se tome en cuenta también en la Cámara de Diputados. Mantener y tensionar el sistema pensando que eso va a hacer que esos 1.300.000 alumnos pasen a colegios que no tienen al día de hoy transferida la calidad de sostenedor, va a generar un problema, sobre todo en regiones, bastante grande. El segundo tema es el tema de los relacionados, el arriendo entre relacionados. Aquí tenemos un problema, y que un poco aparece también en la discusión que vimos antes, acá mismo, que es la posibilidad que se cerró de una arriendo con opción de venta, que eso evitaría justamente la duplicidad de tener que pagar un arriendo y además una compraventa. Eso se limitó en el último proyecto de ley, en la ley miscelánea 1, se habló en la Cámara, en el Senado, y se limitó. Esto también genera el tema del plazo, porque teóricamente el mínimo plazo legal para arrendar es 8 años renovables. Entonces, no hay una relación entre lo que dice el proyecto de ley en términos del número de años, que pueden ser 6, 5, 4, y no 8. Y la superintendencia va a regular según 8. Tiene que haber ahí una manera de coordinar los plazos que establece este proyecto de ley con el plazo que establece la ley actual. Dejar a la Supereduc con la función de establecer los montos del arriendo es inadmisible, porque no hay práctica, legal y constitucionalmente no estuvo diseñada la superintendencia para regular arriendos. Y aquí hay un punto que también hay que tener en cuenta, que es lo siguiente. Preguntas prácticas: ¿tendrá el personal suficiente para determinar el monto del arriendo? Segundo, elemento que nosotros también ponemos en la presentación escrita que vamos a dejar. No entendemos en realidad cuál es esta lógica, porque fíjense bien, habría una fijación de precio. La superintendencia estaría estableciendo, y aquí cito lo que dice el proyecto de ley, que se ajusta a los términos y condiciones que habitualmente prevalecen en el mercado para este tipo de operaciones en el lugar y tiempo de celebración. ¿Qué pasa si yo no estoy de acuerdo? Hay un proceso de impugnación. Ese proceso de impugnación entre medio, ¿cuánto es lo que pago de arriendo? Si es que yo digo que era 20 y eran 10 y la superintendencia dice 5, ¿cuánto termino pagando entre medio? Ese momento de impugnación, que puede ser un año, 2 meses, 4 meses, no sabemos. Es un tema muy sensible. ¿Qué sería lo mejor? Fijar en la ley el parámetro. ¿Para qué vamos a tirarle esta pelota a la superintendencia? 11% de avalúo fiscal o una tasación de 3 empresas que tengan más de 10 años en el tema, que diga 8% de avalúo comercial. Punto. Y ahí hay parámetros objetivos. Lo otro da para cualquier cosa, literalmente. Y esto además va a tener una judicialización. Probablemente va a haber una judicialización. O sea, además del problema, vamos a traer a los tribunales a determinar el valor de precio de un arriendo. Otro elemento que también nos parece complicadísimo es lo que establece el artículo 5º, que es la retención. La retención no puede ser una solución por varias razones. En primer lugar, si no se da ese plazo, preguntas no capciosas, sino que preguntas reales. Yo presento los papeles el 1 de enero, no el 31 de diciembre, el 1 de enero.
¿cuánto tiempo se toma el ministerio en aprobarme la transferencia del alcalde sostenedor? ¿Me pueden asegurar que va a ser menos de un año? Hay colegios que tienen más de 6 meses haciendo el trámite y no lo tienen. ¿Va a prescribir? No, porque se va a pagar y se va a retener. No está, como dijo el diputado Belolio, no está seguro y no está claro en el proyecto de ley que a mí la plata que me lo van a retener me va a seguir funcionando el colegio. Tercero, ¿y con qué financio mientras tanto el colegio? Si no es financiamiento compartido, ¿de qué vive el colegio desde que se retiene hasta que se aprueba? ¿Con qué paga los sueldos? Los gastos, digamos, de ordinario funcionamiento. Pero ¿con qué plata lo paga? Si no tiene la retención. Si tiene la retención, no tiene otro recurso. No hay plata escondida debajo del colchón. ¿Se entiende? Hay recursos que están ahí. Esto debiera ser tratado de otra manera. Porque fíjense bien también cómo es una condición abierta. Hasta el momento en que se ejerzan dichas facultades en los términos con los mismos efectos, derechos y obligaciones establecidos en dicho artículo. Hasta ese momento se retiene. Y esto puede ser 2, 3, 4, 5, X meses. X meses. Finalmente, la mencionada ley del mono tiene que tener alguna contrapartida técnica. Nosotros consultamos con la Asociación Nacional de Direcciones de Obras Municipales, directoras municipales, primero, no tenían conocimiento de esta ley. La Asociación Nacional de Directores de Obras Municipales de Chile no tenía conocimiento de esta ley. ¿Y quiénes son los que van a tener que aplicar esta normativa? Esa asociación. En conversaciones con esa asociación nos dicen que es imposible cumplir los plazos que establece la ley. Imposible. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Silencio administrativo, que pasen los plazos y que producto del silencio administrativo se entienda aprobados los requisitos que pone la misma ley, la primera parte, digamos, todos los antecedentes correspondientes, y punto. Pero pensar que todas las direcciones de obras municipales van a poder ocupar o emplear estos mecanismos que establece esta ley es inviable. Eso, muchas gracias, señor presidente. Le fue con la palabra al Ministerio de Educación. Sí, pero para responder esto después, me comunican que está presente también el presidente de Copanor, don Jorge Lorenz. Está aquí. Le voy a ofrecer la palabra después que el Ministerio de Educación intervenga sobre las consultas y intervenciones que se han presentado. Presidente, quizás hacer algunas aclaraciones respecto de lo que la ley plantea y también algunas cosas como de datos. Primero, a propósito de lo que el diputado Belolio manifestó en su intervención respecto a que la ley no permitiría que las personas no relacionadas, o sea, que la ley obligaría a las personas no relacionadas a comprar el inmueble. La verdad es que eso no es así. La ley establece esa obligación solamente para las personas relacionadas. Las personas no relacionadas pueden tener arriendo indefinido. Y en nuestra opinión, presidente, en general, si bien obviamente, y por eso el proyecto de ley también permite que eso exista, en todo caso, en opinión del Ministerio, en función un poco de la experiencia que hemos tenido, no solamente en estos 4 años, sino que también en la experiencia previa al Ministerio, en general es mejor cuando los establecimientos son propietarios, porque, bueno, de hecho la propia diputada Proboste ponía ayer un ejemplo de un caso de un establecimiento donde el sostenedor es dueño solamente de una parte de los inmuebles, no de los patios, por ejemplo, y cuando se les pide los arriendos, en general eso genera una complicación importante y tiene que ver justamente con el bienestar de las familias. Es el propio ministerio el que se tiene que después encargar de tener que andar reubicando a esos niños, y la verdad es que por lo menos en mi experiencia personal como autoridad ya hemos visto un montón de establecimientos en esa situación en donde hemos tenido que hacer ese trabajo, y muchos de esos casos tiene que ver efectivamente con temas de arriendos, por ejemplo, que se solicitan, y eso a veces lamentablemente además que no se comunican a tiempo y por lo tanto genera verdaderos dramas. Afortunadamente no son procesos masivos, es cierto, no es algo que ocurra así masivamente en el sistema, pero ocurre con bastante frecuencia. Yo creo que al menos todos los años hemos tenido varios casos de esa índole, y no tengo la estadística, pero no me cabe duda que previo a este periodo también esa situación ocurrió. Pero solamente para aclarar, presidente, lo que la ley hoy día establece y sí permite los arriendos indefinidos entre personas no relacionadas.
Bueno, quizás, de hecho, el proyecto de ley también está planteando que se pueda ajustar a valor comercial. Respecto, bueno, quizás Andrés va a abordar las preguntas como más específicas. Ay, no sé, aquí anoté algunas palabras, no retuve bien la pregunta, que era algo, diputado Belolio, que hacía sobre algún tema de la retención, al parecer. ¿No? Muy breve, si era solamente por asegurar que si que la retención después implica que se van a entregar los recursos, y que una cosa que podría ser más sencilla es que por el solo acto administrativo de entregar los papeles se acepte ya la transformación, digamos, y eso no viene. Perdón, disculpe. Presidente, que la retención es un concepto bastante trabajado ya en el Ministerio, no es un concepto nuevo que estemos desarrollando. De hecho se usa bastante porque a veces cuando la superintendencia aplica o actos sancionatorios o el propio ministerio, por ejemplo en la implementación de ciertas normas, por ejemplo cuando hay no pago de cotizaciones previsionales, entonces el ministerio está forzado a hacer retención. Está bastante ya establecido que eso efectivamente después, una vez que se levanta la medida, eso siempre ha sido retroactivo. Eso ya, en nuestra opinión, la verdad es que está bastante claro, porque no estamos innovando en ese concepto, pero efectivamente ese es el objetivo de la norma y en nuestra opinión la norma es bastante clara respecto a eso. El diputado Gutiérrez, presidente, no está, pero a propósito de la reflexión que le hacía de por qué podía ser mejor, ¿cierto?, tener que destinar todos estos recursos para el pago del inmueble versus quizás un arriendo. En nuestra opinión, presidente, el análisis es absolutamente a la inversa. En general, y de hecho por eso probablemente la mayoría de las personas frente a la oportunidad de arrendar su casa o comprar su casa, prefieren, la mayoría de las personas, es cierto que hay excepciones, prefieren la mayoría de las personas comprar la casa, porque efectivamente hay pagos que en general los arriendos son bastante similares a los dividendos, pero además los dividendos tienen el siguiente beneficio, que son por un tiempo definido, no son para siempre, y además se hacen dueños, ¿cierto?, de ese inmueble. Al menos, presidente, por ejemplo, la evidencia que tenemos de los trámites, ¿cierto?, de los créditos que ya se han tramitado, no voy a dar el nombre del establecimiento, pero igual podemos, también podría, no creo que eso no pueda darse a conocer. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, es que en un caso de un establecimiento que ya se ha tramitado el crédito, resultó ser que el dividendo resultó ser más bajo que el arriendo que se habría, ¿cierto?, tenido que pagar. Y no solamente aquello que se pagaba, perdón, el dividendo resultó más bajo que el arriendo que se pagaba, sumado, ¿cierto?, bueno, a lo que la ley establece, que es el no retiro de utilidades. Eso ha significado un beneficio para la comunidad de 200 millones de pesos al año, adicionales que la comunidad va a tener para poder mejorar la educación de ese establecimiento. Por lo tanto, nos parece que el análisis que hacía el diputado Gutiérrez es justamente a la inversa, y al contrario, o sea, esto efectivamente, en nuestra opinión, beneficia el proceso educativo. Podemos entregar, presidente, sin problema el estudio que desarrolló el Servicio de Impuestos Internos, lo podemos poner a disposición de la comisión sin ningún problema. Respecto a las consultas que hacía la diputada Girardi, bueno, la diputada consultaba cuál era la diferencia a propósito quizás para aclarar las cifras de la presentación, cuál era la diferencia entre los 351 establecimientos que han creado la entidad versus los otros que ya están haciendo el trámite de transferencia. Lo que yo explicaba es que la transferencia tiene dos pasos. El primer paso es crear la entidad sin fines de lucro y el segundo paso es transferir desde la antigua sociedad, ¿cierto?, entidad, a la nueva entidad sin fines de lucro. El primer paso, obviamente, que antecede, obviamente, es la creación de la sociedad sin fines de lucro, y esos son establecimientos que están en ese primer paso, y los otros ya están en el segundo o lo han concluido. Entonces, esa es la diferencia y por eso se distinguen los dos procesos, porque perfectamente estas entidades podrían tomar, o sea, no tienen por qué ocurrir en el mismo momento del tiempo esos dos procedimientos. Pero todo hace ver que obviamente esos 351 establecimientos han tomado la decisión de transformarse y es por eso que han iniciado obviamente el primer paso.
Lo otro, presidente, también aclarar, a propósito de la consulta de la diputada de esos casi 2.000 establecimientos, 1.979 establecimientos, quizás hacer algunas aclaraciones. Consultaba cuántos de esos establecimientos están lucrando. La verdad, presidente, es que esa no es información con la cual el ministerio cuenta. Lo que sí podemos decir es que son entidades que están organizadas como entidades con fines de lucro, pero que eso implique que estén todos lucrando en el sentido de que estén retirando utilidades, eso no es uno, no es evidente. Además que la ley de inclusión ya estableció que no se puede hacer retiro de utilidades con recursos públicos. Por lo tanto, lo que sí podríamos hacer es el cruce de cuántos de esos establecimientos no tienen copago, ¿cierto? 633 tienen copago. Ya, aquí justo estábamos viendo con Andrés las cifras. De estos, solo 633 tienen copago. Por lo tanto, todo el resto no podría estar haciendo retiro de utilidades porque la normativa ya lo impide. O sea, esa es una normativa que ya empezó a regir este año, ¿fue cierto? No, en 2016. En 2016, verdad. Bueno, desde el año pasado, por lo tanto, a lo más de ese universo hay 633 establecimientos que eventualmente podrían estar teniendo efectivamente retiro de utilidades, pero reitero que eso no es implicancia, o sea, no. También aclarar que no son 1.300.000 los estudiantes que están en estos 2.000 establecimientos, son 600.000 estudiantes. Los que están, a propósito de la exposición que se acaba de hacer, son 600.000 estudiantes los que están en estos establecimientos, y plantear que de los 1.979 ya hay más de 1.380 que nos han dicho la fecha en la que van a hacer el proceso. Por lo tanto, nos parece que no es correcto plantear que hay 1.979 establecimientos que decidieron no hacer el proceso, porque lo que han hecho es decidir hacerlo en una fecha distinta por diferentes razones. Nosotros le hemos preguntado y ahí las razones son heterogéneas, hay temas de contabilidad, de distinta índole, y por lo tanto plantear que de esos 1.979 ya hay más de 1.380 que ya señalaron cuál sería la fecha en la que harían el movimiento, presidente. Para efectos, cierto, de que haya claridad respecto a las cifras y el avance de la ley de inclusión. Andrés, ¿quieres complementar con...? No, yo creo que solo, si me permite, señor presidente. Sí, muy brevemente. Si me permite, ante una consulta del diputado Belolio sobre los procedimientos y la fecha. Bueno, sin duda el Ejecutivo está dispuesto a precisar y perfeccionar cualquier norma. De hecho, tenemos estudiada una indicación que podríamos evaluar su presentación para ratificar que con la presentación de los documentos se da cumplimiento a la exigencia de la ley de hacerlo en determinada fecha. De hecho, la Contraloría ha establecido que eso es el acto de presentación, es lo que valida el plazo, pero si es necesario perfeccionarlo mediante una indicación, el Ejecutivo está dispuesto a ello. Y al mismo tiempo señalar que la diferencia respecto de la norma que proponemos respecto a los arriendos y respecto al proceso de autocompra se debe a la información necesaria para poder validar uno y otro antecedente. En el proceso de autocompra se requiere un detalle de la tasación para poder verificar el cumplimiento de los supuestos que estamos proponiendo para materializar dicho proceso. En tanto que respecto de la observación que hacía el diputado Belolio de que la superintendencia en el caso de los arriendos, basada en los antecedentes que disponga, haya en el marco de sus atribuciones fije una tasación y un canon distinto a lo propuesto por el sostenedor. En el caso de que haya esa discusión, justamente lo que hemos definido es que el sostenedor pueda reclamar de dicho proceso y reclamar a lo que proponía el diputado Belolio, es decir, a una comisión de peritos en la cual hay un perito nombrado por la superintendencia, un perito nombrado por el sostenedor y un perito de común acuerdo o independiente. Y el procedimiento entonces al que se transfiere
la norma está en el artículo 9º transitorio, pero en el artículo 9º transitorio de la ley de inclusión es la corporación de fomento la que actúa eventualmente impugnando la decisión, en este caso por eso dice reemplazándose para estos efectos la Superintendencia de Educación en el rol de la Corporación de Fomento de la Producción, lo que quiere decir que el que va a nombrar el tercer perito o el perito no es la Corfo, sino que es la Superintendencia de Educación. Puede resultar complejo la lectura, pero lo que se establece entonces es que el sostenedor puede apelar de la decisión de la superintendencia y en el caso de que haya apelación se constituye un comité de 3 peritos y un perito nombrado por el sostenedor, un perito nombrado por la superintendencia y otro de común acuerdo. Muy bien. Le ofrezco la palabra a don Jorge Lorenz, presidente de Copanor, que agrupa, según me informan, sostenedores desde Arica a La Serena. Por favor, señale qué organización representa, cuántos colegios, cuántos alumnos. El botón de la... Ahí sí. Ahí sí. Gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, tal como señalaba, mi nombre es Jorge Lorenz, soy presidente de la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados del Norte Grande, una agrupación nueva creada el año pasado y que representa colegios desde Arica hasta Copiapó. ¿Ya? Esta agrupación se crea justamente atendida a la implementación de la ley de inclusión y debido a que comenzamos a ver en la aplicación práctica que la realidad que vivían los colegios que estaban ubicados en la macro zona norte muchas veces eran distintas a las situaciones que se podían vivir desde la zona central y hacia el sur. Esto fundamentalmente por situaciones que son de público conocimiento y que tienen que ver, por ejemplo, con la valorización del suelo, lo cual implica y trae consigo que hay mayores valores en lo que es la compra de los inmuebles, en lo que son los arriendos de los inmuebles, como también por efecto de la minería que hace que los sueldos tengan una, quizás, digámosle, una distorsión respecto a lo que es la media nacional, lo que trae consigo que los efectos, por ejemplo, en el copago también sean muy distintos a lo que sucede con las medias de nivel nacional. Para dar solamente un ejemplo, a nivel nacional la media del copago es de aproximadamente 17.000 pesos, en tanto en la macro zona norte el promedio de copago supera los 60.000 pesos, es decir, son 4 veces más. Por lo tanto, la aplicación de las normas de la ley de inclusión, al momento de llevarla a la realidad de la macro zona norte, sin lugar a dudas traía distorsiones que hacían que la implementación finalmente de la ley terminara siendo completamente insuficiente y realmente estaba generando efectos adversos y completamente contrarios a lo que el legislador o el gobierno puede haber buscado en su momento, puesto que los colegios, en vez de adscribirse mayoritariamente a la ley de inclusión, a la inversa lo que estaban haciendo era o bien avisar su cierre o bien avisar su paso particular pagado. Esto trajo consigo de que en núcleos urbanos como Antofagasta, Copiapó o Iquique, y Calama, hubiese gran cantidad de colegios estuviera avisando su paso pagado, lo cual trajo una serie de conflictos a nivel de comunidades escolares, porque finalmente los sostenedores, por más que no tuviesen conflicto en ser entidades sin fin de lucro, sí se les hacía impracticable las normas que estaban en la ley de inclusión originalmente. A partir de eso fue que hemos tenido una serie de conversaciones durante el año con el gobierno para poder plantear ajustes a la ley de inclusión y dentro de ese concepto es que nosotros vemos con buenos ojos el hecho de que hoy día podamos estar debatiendo esta iniciativa legal, esta ley miscelánea, la cual la valoramos en su mérito. Consideramos que, por supuesto, no reúne todos los requisitos para hacer una norma que sea perfecta, como toda norma es perfectible, probablemente es insuficiente en varios aspectos y hay algunos de ellos que ya Guido ha mencionado, Rodrigo también, que son aspectos que por supuesto que debieran mejorarse o que debieran abordarse de mejor forma, pero también no podemos desconocer que constituye un avance respecto a lo que existía. Fundamentalmente en algunos aspectos. En primer lugar tiene que ver con la realidad inmobiliaria, una realidad que claramente al dejar parámetros fijos establecidos desde la lógica de la zona central hacía impracticable la realidad en el norte de Chile. Por ejemplo, la norma del 11% del avalúo fiscal, tal como mencionaba la subsecretaria y don Andrés en su presentación, hay un estudio de impuestos internos que da cuenta de lo que es la realidad de los avalúos fiscales versus el avalúo comercial. Sin lugar a dudas, donde se ve con mayor fuerza esa diferencia se da en la zona norte, donde los avalúos comerciales
versus el avalúo fiscal tienen una merma o una diferencia muy, muy extrema versus lo que puede ocurrir en otras partes del país. Por lo tanto, al momento de aplicar la norma del 11% del avalúo fiscal, claramente habían muchos colegios que quedaban muy fuera de lo que podía ser un valor razonable de mercado. Si esto lo sumábamos a la situación de los colegios de los no relacionados, digamos así, era aún más grave porque obviamente aquel tercero que no tenía nada que ver con la operación del colegio no estaba dispuesto en ningún caso a bajar su arriendo a la mitad por un efecto de una ley que no era tingente a él. Por lo tanto, valoramos el hecho de que finalmente se pueda establecer algún mecanismo para poder dar alguna norma de excepción que pueda recoger lo que es el valor real de mercado. Sin embargo, tomamos con cierto cuidado y cierta atención lo que se ha presentado respecto de que sea la superintendencia quien determine dónde está el justo precio respecto a este tema, puesto que, tal como se ha dicho, no existe quizás el personal más idóneo en la superintendencia y existen varios vacíos dentro de la parte operativa que ya lo mencionó Rodrigo hace un rato atrás, que nos deja en cierta incertidumbre. ¿Qué pasa si se genera este tipo de impugnaciones? ¿Qué pasa en los tiempos intermedios? Hay un cierto limbo que se provoca ahí y que sería bueno clarificar para poder dar certeza jurídica a quienes son los intervinientes de este proceso. Más aún considerando que en muchos casos hay condiciones que son preexistentes. Por otro lado, en relación a lo que es la venta sin banco, que también se hizo presente hace un rato atrás, también valoramos el hecho de que hoy día puede haber una norma que permita pagar por mayor tiempo o un dividendo distinto según la situación de cada caso. Creemos que es algo positivo. Sin embargo, hay un tema que no quedó, a nuestro juicio, debidamente resguardado y quisiéramos quizás hacer el planteamiento respecto a lo que es la garantía hipotecaria, puesto que expresamente en el texto del artículo 6º transitorio no está mencionado que en estos casos, en el caso de una venta directa, pueda caucionarse esta venta a partir de una hipoteca. Aquí se ha hablado mucho del tema de que esto es una venta entre relacionados y eso casi como se le baja el sentido porque eso no importa, porque al final es la misma persona. Pero siendo rigurosos, no es la misma persona. Aquí hay una persona jurídica, y las personas jurídicas, por un principio jurídico, son distintos sus dueños, digamos. Y claramente quienes integran la persona jurídica perfectamente pueden mutar en el tiempo. Y estamos hablando de contratos de venta a largo plazo, a 25, a 30, 35 años. Hoy día, al momento de firmar el contrato, puede haber muy buena fe de ambas partes, tanto el vendedor del comprador de pagar esa cuota, tanto aquel que administra la entidad sin fin de lucro, como aquel que va a vender y que va a estar dispuesto a esperar en el largo plazo el pago de su dividendo. Sin embargo, ambos actores naturales, en ambas partes podrían perfectamente no estar en un plazo de 5 o 10 años. ¿Y qué pasa si el encargado de administrar la entidad sin fin de lucro decide un día sabe que no va a pagar más el dividendo? ¿Con qué garantía queda el dueño para exigir el cobro de ese pago? No existe expresamente que se pueda garantizar con hipoteca, sino que el artículo 6A4 del DFL2 establece que esta propiedad debe ser libre de gravámenes. Por lo tanto, queda en cierta indefensión y por tanto queda en una situación muy compleja de poder abordar. No sucede esto en la figura del banco, puesto que existe la garantía Corfo, y la Corfo es la que efectivamente da ese aval. Pero en la venta directa no se establece en el artículo 6º transitorio de manera expresa, lo cual daría tranquilidad a las partes que obviamente este contrato puede estar, sin lugar a duda, garantizado por hipoteca en tanto dure, de modo tal de poder dar garantía para las partes. Ahora, dicho eso, y la verdad es que no quiero ahondar mayormente en temas que creo que ya Guido ha podido expresar en su presentación, muchas de las cuales nosotros suscribimos respecto a su lectura y su diagnóstico, quisiera permitir hacer un par de precisiones respecto a lo que se planteó hace algún rato atrás en el debate, algunos acertos de la diputada Vallejo y de la diputada Proboste. En primer lugar, se ha hablado mucho, y se habla mucho el tema de que esto se paga con fondos públicos, y ha sido casi como una cuña, un eslogan, que se paga todo con fondos públicos, pero no olvidamos, y quiero hablar desde el contexto nuestro, que en el sector, en la macro zona norte al menos, gran parte, si no, yo me atrevo a decir sobre el 90-95% de los ingresos que los colegios reciben por concepto de subvención, alcanzan para cubrir solamente las remuneraciones del personal. Por lo tanto, todos los gastos que son asociados al pago de arriendo, dividendos, inmuebles, gastos ordinarios de otra naturaleza se cubren con el copago y, como dije al comienzo, son de niveles quizás superiores a lo que ocurre en el resto del país. Por lo tanto, hacer una afirmación tajante de que los recursos con los cuales se pagan estos arriendos son los recursos del Estado, son los recursos de todos los chilenos, es quizás una afirmación un poco extensiva a lo que es la realidad. La realidad es que acá hay fondos privados que aportan los propios apoderados a partir del copago, que va a ir bajándose en el tiempo, ¿cierto? Pero hoy día lo están aportando los apoderados y que sirven para cubrir esto.
Por lo tanto, es importante dejarlo claro. Además de ello, hay muchos colegios, me atrevería a decir quizás sobre el 70% de los colegios que hoy día ya tienen compromisos con la banca, adquiridos previamente, son colegios que se están pagando. Por lo tanto, al momento de fijar los cánones de arriendo, los cánones con los cuales hoy día se están cubriendo esas cuotas, responden también a obligaciones con terceros que no se pueden desconocer. Pareciera que esta es una discusión muy baladí, como que si uno a sí mismo se fija un monto y se lo autopaga por un tema arbitrario. No, estas cosas responden a ciertas lógicas y que muchas veces están asociadas a compromisos con terceros que no se pueden desconocer. Y por último, respecto del tema de las diferencias de costo que se han aplicado a los apoderados, a aquellos colegios que están optando por ser particulares pagados, hay que hacer ciertas precisiones. Saliendo de la caricatura y llevándolo al plano concreto, la subvención escolar, al momento que un colegio la pierde por el hecho de ser pagado y deja de percibirla, debe cubrir costos que hoy día, o sea, lo debe cubrir íntegramente con el aporte privado que hacen los apoderados. Hay que ser presente, el copago los apoderados pagan hoy, lo pagan por 10 meses, no por 12. El mes tiene 12 meses, las remuneraciones y todas las obligaciones se deben pagar por 12. Y en segundo lugar, hay costos que están asociados al tema de la morosidad. Hoy día la morosidad no se paga en la subvención porque la subvención está asociada a lo que es la asistencia. Cuando es el apoderado quien debe pagar, y más aún cuando estoy aumentando el monto del copago o del arancel, en este caso paga el apoderado, va a incidir en la morosidad y por lo tanto no puede hacerse una línea rasante entre lo que se deja de recibir por subvención por lo que va a recibir el apoderado en contraprestación. Aquí hay análisis que yo he sido testigo de ver en muchos casos, muchos sostenedores que han contratado a ingenieros, han contratado a personas que se manejan en finanzas para hacer proyecciones certeras y no arriesgar los colegios en lo que es la sustentabilidad en el largo plazo en caso de cambiar de régimen. Por lo tanto, tampoco es preciso el hecho de que los sostenedores de forma arbitraria, porque por mero gusto, están cambiando los aranceles que están cobrando los apoderados, aquellos que van a ser particulares pagados. Ahora, si bien es cierto, creo que no hay ningún, o conozco muy pocos sostenedores que la verdad es que ellos siempre han querido ser particulares pagados. Todos quisieran seguir prestando su servicio al sistema subvencionado, en tanto la ley les dé las condiciones para poder hacerlo. Y ojalá de que iniciativas como esta, y ojalá a partir de las perfecciones que se puedan hacer en el trámite legislativo, pueda llegar a lograrse el objetivo, y es que los sostenedores finalmente puedan seguir en el sistema subvencionado y que las familias no se vean perjudicadas por esta ley de inclusión. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, don Jorge Lorenz. Yo quisiera hacer una pregunta al señor Crino respecto de una observación que hizo usted sobre la inconstitucionalidad referida a un problema con los asistentes de la educación y docentes. ¿Podría aclarar? Tiene que ver exactamente con el siguiente hecho. Ambas leyes, la que concedió un beneficio, un bono de retiro a los asistentes de la educación y un bono de retiro a los docentes, se extendió a los docentes y asistentes de la educación que trabajan en la administración delegada. Los asistentes y docentes que trabajan en la administración delegada se rigen en materia laboral por el Código del Trabajo. Son empleados particulares y sus sostenedores son sostenedores de la enseñanza particular. Porque yo no sé si la Cámara Chilena de la Construcción es un organismo público, tampoco sé si la Fundación de la Araucanía es un organismo público. ¿Qué resulta? Resulta que en este caso se infringe el artículo 19, inciso segundo de la Constitución Política de Chile, que dispone que cuando el Estado asigna recursos a un mismo sector, no puede hacer discriminación en ese mismo sector. Así de simple. Así de simple. Ese hecho fue reconocido por el diputado Robles en sesión de esta comisión. Ese hecho fue reconocido también en la Comisión de Hacienda del Senado por el senador Coloma, que hizo reserva de constitucionalidad. Pero ¿cuál fue el problema? Y yo lo entiendo. No pudieron seguir, digamos, dándole curso a la posibilidad de que esto llegara al Tribunal Constitucional por una razón muy simple.
porque el proyecto se caía y al caerse el proyecto, los docentes de la administración municipal y de administración delegada y los asistentes de ambos quedaban privados de recibir el recurso. Es decir, como no se lo podían conceder a los docentes y asistentes de la educación de la educación escolar subvencionada, indiscutiblemente tampoco podían, digamos, recibirlo los otros. Entonces, es inconstitucional y se votó inconstitucional. O sea, es curioso, pero en este poder legislativo se votan proyectos que son claramente inconstitucionales. Pero yo quería hacer otros dos alcances, saliéndome de ese tema, y si me lo permite. Don Guido, sí, por favor. Primero, valorar lo que Palma Andrés ha enunciado en el sentido. Nosotros insistimos en la necesidad de que aquellos sostenedores que no alcancen a concretar el traspaso, por las razones que sean, no sean privados de la subvención, porque la retención de todas maneras va a generar un problema entre, digamos, entre los docentes y asistentes de la educación que se van a ver privados de sueldo. Es decir, ¿quién va a poner esos recursos? Entonces, hay que buscar una fórmula. Esto se lo planteamos a Andrés. Andrés nos dijo, ya tenemos la solución jurídica. La solución jurídica es esta, pero la solución jurídica no resuelve el problema. El problema se mantiene en pie. Al no llegar esos recursos para aquellos que no alcancen, van a estar privados 2, 3 o 4, 5 meses de sueldo. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Quién se hace cargo de la explosión social que eso significa? ¿Quién se hace cargo de las familias que quedan desprotegidas? Yo creo que es una cosa que hay que tomar en cuenta, que hay que plantearse y hay que buscarle una solución. Yo creo que hay disposición de los sostenedores para dar el paso, pero hay que darle las facilidades para que esto no signifique perjuicios, no para ellos a lo mejor, sino para quienes trabajan para ellos. Y dos alcances más. También valoro lo que la subsecretaria señaló en el sentido de que el hecho de estar constituido como sociedades no significa lucrar por sí mismo. Muchísimos establecimientos se constituyeron como sociedades por una razón muy simple, no para lucrar, sino para conseguir préstamos bancarios por una razón muy simple, porque la banca no presta dinero a las fundaciones ni a las corporaciones, solo presta a quienes puedan tener la posibilidad de amortizar, digamos, los recursos. En segundo lugar, el propio senador Montes, cuando se empezó a discutir este proyecto de ley en el Senado, lo dijo claramente. Calculamos que el 85% de los colegios particulares subvencionados no pueden lucrar. ¿Por qué razón? Muy simple, porque tienen menos de 600 alumnos. Y con menos de 600 alumnos no hay ninguna posibilidad de generar excedente, que es una de las razones incluso por qué la banca se niega a facilitar créditos. Por lo tanto, cuando hablamos de fin al lucro en la educación pública, se trata de que estamos tocando a lo más un 15% de quienes trabajamos en los colegios particulares subvencionados, 15 de 100. Y toda la regulación que se estableció, ojo, no solo los afecta a esos 15, sino que se estableció como un manto de desconfianza instalado a todos los sostenedores de los colegios particulares subvencionados, con y sin fines de lucro, porque la legislación las tomó a todo. Son todos los que tienen que hacerse cargo de la compra de la infraestructura, son todos los que tienen que hacerse cargo de todo lo que se gaste, cumplir con fines educativos, y en eso se incluyó a todos los que eran gratuitos, que no lucraban y que no podían lucrar. Entonces, este es un proyecto de ley que si uno lo mira en profundidad, en el terreno práctico, quien habla fue director de colegio 34 años. Trabajé en la misma empresa que trabajaba el presidente de la comisión, no empresa, sino institución educacional, la Universidad Católica, yo en el colegio Rubén Castro. Tenemos esa experiencia y sabemos lo que es manejar colegio, y sabemos lo que significa manejar colegio. Entonces, duele, les digo con franqueza, duele, y duele profundamente que esta ley, que este proceso de reforma educativa
haya sido diseñado, lo voy a decir con mucha franqueza, no tomando en cuenta dos cosas. Primero, hacer un diagnóstico efectivo sobre la realidad educacional de los colegios particulares subvencionados. Y en segundo lugar, haciendo un mal diseño de los proyectos de ley. Mal diseño que lo podemos graficar en que una ley, que es la ley de inclusión, ya tiene 2 leyes misceláneas para corregir defectos. Y no son los únicos. Esperamos que haya una tercera, una cuarta y una quinta ley miscelánea. Si no en esta administración, en la próxima. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Guido. Bien, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión y el tiempo en forma exacta y reglamentaria, por favor, estamos en el tiempo. Le damos un minuto, diputado. O 2 minutos. Sí, presidente, lo que pasa es que quiero que nos pongamos de acuerdo en la cuestión administrativa. Sí. A mí me parece que... Voy a referirme a eso. Bueno, entonces no cierra la sesión antes que se refiera a eso. Estoy señalando que habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, la vamos a cerrar previo a informar que mañana está citada una reunión de acuerdo, conforme al acuerdo que tomó esta comisión para a las 10 de la mañana hasta las 12 para discutir en particular hasta total despacho este proyecto de ley. Ya, presidente, que yo quiero hacerle una solicitud al Ejecutivo. ¿Sí? Yo creo que tal como está, después de lo que hemos escuchado por parte de los sostenedores, además que faltan otros que también no estaban hoy día invitados, lo cual era imposible porque no tenían cómo saber qué iba a hacer hoy día esta sesión ahora, que nosotros no votemos mañana, sino que votemos el día martes. Hay un acuerdo, diputado, en esa materia y yo... Sí, pero es que hay un acuerdo en el sentido de que aquí hay una discusión inmediata que implica que no se le pudo avisar a ninguna otra persona que viniera a exponer. Aquí han venido algunas personas que ya tenemos su información, pero también hay otras más que también querían venir. Varios de los comentarios que se han hecho implican que tiene que haber alguna modificación mañana, por parte del diputado, Ejecutivo. Al iniciar la sesión, si hay algún sostenedor o alguna organización que quiera intervenir, por supuesto que le vamos a dar la palabra. Está bien, y se lo agradezco, pero eso no es decisión suficiente, de la presidente. comisión yo no la puedo cambiar ahora porque eso requeriría, en primer lugar, unanimidad. No están los diputados No, presentes. si no hay nadie, presidente, ¿Ah? sí, está claro. Y por eso yo tengo que cerrar la sesión y abro la puerta. Si usted quiere invitar a alguien para que venga mañana, lo podemos escuchar. No hay ningún inconveniente. Yo creo que una mala decisión, presidente. ¿Ah? Creo que es una mala decisión.